Tu peor enemigo es el miedo. Estamos en los tiempos del miedo. El miedo es una emoción basada en una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro, real o por supuesto, presente, futuro o pasado. Es una emoción primaria que deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza que incluye al ser humano. La máxima expresión del miedo es el terror. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad, que es un miedo al futuro. Eduardo Galeano dice que nos encontramos en el tiempo del miedo. En el 2001 el siglo XXI asistió al derrumbe de las Torres Gemelas neoyorquinas, después hemos tenido nuevos atentados, nuevas guerras, guerra contra el terrorismo, tenemos miedo al terrorismo, miedo a la crisis, miedo a las catástrofes, miedos tecnológicos, sanitarios, miedos digitales, miedos a las redes sociales, miedo a lo diferente, a la delincuencia, y miedo a los otros. En la actualidad existen dos conceptos diferentes sobre el miedo, que corresponde a las dos grandes teorías psicológicas. ¿Qué tenemos? El conductismo y psicología profunda. Según el pensamiento conductista, el miedo es algo aprendido. En el modelo de la psicología profunda, el miedo corresponde a un conflicto básico inconsciente y no resuelto al que hace referencia. El miedo desde distintos puntos de vista. Desde el punto de vista biológico, el miedo es una emoción adaptativa, que es un mecanismo de supervivencia y defensa, surgido para permitir al individuo responder ante situaciones adversas con rapidez y eficacia. En ese sentido, es normal y mejorado para el individuo y para su especie. Desde el punto de vista neurológico, el miedo es una forma común de organización nerviosa del cerebro primario de los seres humanos, que consiste en la activación de la amígdala en el lóbulo temporal. Desde el punto de vista psicológico, es un estado afectivo y emocional necesario para la correcta adaptación del organismo al medio, que genera angustia y ansiedad en la persona. La persona puede sentir miedo sin que tal vez exista un motivo claro. Desde el punto de vista social y cultural, el miedo puede formar parte del carácter de una persona u organización social. Se puede por tanto aprender a temer objetos o contextos, también puede aprender a no temerlos. Se relaciona de manera compleja con otros sentimientos: miedo al miedo, miedo al amor, miedo a la muerte, miedo al ridículo, y guarda estrecha relación con los distintos elementos de la cultura. Evolutivamente, el miedo es un complemento y una extensión de la función del dolor. El miedo nos alerta de peligros que no nos han ocasionado algún dolor, sino una amenaza a la salud o a la supervivencia. Del mismo modo en que el dolor aparece cuando algo nocivo ataca nuestro cuerpo, el miedo aparece en medio de una situación en la que se corre peligro. Para algunos, el miedo en el ser humano no tiene ninguna relación fisiológica, como alerta, sino que es un producto del yo consciente, que expande nuestro nivel de conocimiento. Fisiología, psicología y bioquímica del miedo. El miedo es una emoción del cerebro. El mecanismo que desata el miedo se encuentra en el cerebro reptiliano, que se encarga de acciones regulares esenciales para la supervivencia, como el latido cardíaco, la respiración y comer. El sistema límbico, que es el encargado de regular las emociones, la lucha, la huida, la evitar el dolor y todas las funciones de conservación del individuo y de la especie. Este sistema procesa de manera constante, incluso durante el sueño, toda la información que se recibe a través de los sentidos y mediante la amígdala cerebral, que controla las emociones básicas, como el miedo y afecto, se encarga de localizar la fuente de amenaza. Cuando la amígdala se activa, se produce la sensación de miedo y ansiedad. La respuesta puede ser huida, el enfrentamiento o la paralización.
Se ha encontrado que la sensación de miedo está mediada por la actuación de la hormona antidiurética o vasopresina en la amígdala cerebral y que la del afecto lo está por la de la hormona oxitocina, también en la amígdala. Está en estudio un antagonista selectivo de la vasopresina, el compuesto SSR149415, que bloquea la sensación de miedo social, miedo hacia otras personas, pero no otros tipos de miedo. Hay que destacar que el etanol inhibe la producción de vasopresina. Estudios con resonancia magnética de la amígdala cerebral están encontrando datos que indican que los llamados psicópatas sociales tienen atrofia de las amígdalas cerebrales, lo que les provoca perdido el miedo social y del afecto que les caracteriza. Es interesante señalar que el miedo al daño físico provoca la misma reacción que el temor a un dolor psicológico. El miedo produce cambios fisiológicos inmediatos, incrementa el metabolismo celular, aumenta la presión arterial, la glucosa en sangre y la actividad cerebral, así como la coagulación sanguínea. El sistema inmunológico se detiene, como toda función no esencial. La sangre fluye a los músculos mayores, especialmente a las extremidades inferiores, en preparación para la huida, y el corazón bombea sangre a gran velocidad para llevar hormonas a las células, especialmente adrenalina. Se producen importantes modificaciones faciales, agrandamiento de los ojos para mejorar la visión, dilatación de las pupilas para facilitar la entrada de luz, la frente se arruga y los labios se estiran horizontalmente. El miedo se comunica a los demás a través del rostro. El sistema límbico fija su atención en el objeto amenazante, los lóbulos frontales, encargados de cambiar la atención consciente de una cosa a otra, se desactivan parcialmente. Durante un ataque de pánico 3 la atención consciente queda fijada en el peligro. Y si los síntomas fisiológicos como el ritmo cardíaco o la presión sangre son interpretados por el sujeto como una confirmación de la realidad de la amenaza, se produce una retroalimentación del miedo que impide una ponderación del auténtico riesgo. Esto sucede, especialmente, en el caso de las fobias. La atención del fóbico es insuficiente de prestar atención a otra cosa y magnifica el peligro ante la incomprensión de los presentes. La consolidación de la memoria en un episodio de miedo intenso o un trauma no es inmediata. La activación de los receptores NMDA, que son las moléculas que reciben las señales bioquímicas que provocan un efecto fisiológico concreto, provoca que en esos receptores se producen una huella en las células cerebrales. En concreto, sería la subunidad molecular llamada NR2B la que serviría de marca de memoria. En experimentos realizados con ratones, el bloqueo de la NR2B en la corteza prefrontal produjo la desaparición de la reacción a un miedo. Experimenta previamente hacer otro estudio sobre lo que provoca miedo en una persona, sobresalieron la relación entre la dopamina y la sensación de miedo. Este estudio arrojó que la dopamina, neurotransmisor, estimula o frena la actividad de las células nerviosas en el cerebro. En este estudio se encontró que poca dopamina en algunas áreas del cerebro provoca la interrupción o transformación de la comunicación entre las células nerviosas. Las personas con una elevada concentración de dopamina en la amígdala cerebral, área en el cerebro que participa en el procesamiento emocional, reaccionaron con más miedo y estrés que aquellas personas con una menor concentración de dicha sustancia. Hay otro factor que influye en las sensaciones de miedo. Este es la comunicación existente entre la amígdala cerebral y el cíngulo anterior, región cerebral. Ambas están interconectadas a través de fibras nerviosas. Estas regiones se comunican cuando la persona percibe algo negativo. Cuanto más comunicación hay entre ambas regiones, menos miedo sintieron las personas afectadas. En cambio, personas con poca o pobre comunicación se sienten más asustados. Se ha demostrado que con la psicoterapia se puede comunicar la amígdala cerebral con el cíngulo anterior, por lo que las personas afectadas podrían aprender a actuar con menos miedo y tener mayor seguridad en sí mismos. El circuito del miedo. La amígdala apareció hace unos 220 millones de años en el cerebro de mamíferos. La amígdala es una especie de botón de emergencia de nuestro cerebro.
Si nos acecha una amenaza, este núcleo activa una señal que envía inmediatamente al resto del cuerpo. En ocasiones, el sistema es incluso capaz de activar la respuesta antes de que seamos conscientes del peligro. Algunos casos se presentan estímulos subliminales y la amígdala dispara respuestas fisiológicas como la sudoración en las manos, sin que el sujeto sea consciente de lo que le está asustando. ¿Cómo funciona este órgano capaz de disparar nuestros sentidos y hacer saltar el pánico? Dos estudios publicados en la revista Nature acaban de descifrar el funcionamiento de lo que los científicos han llamado el circuito del miedo. El equipo del neurobiólogo David J. Anderson, del Instituto Tecnológico de California, EC, y el del profesor Andreas Luthi, del FMI Institute, FMI, han comprobado la existencia de dos tipos de células neuronales en la amígdala que se turnan para abrir y cerrar las puertas del miedo y controlan este proceso de ida y vuelta. La amígdala analiza el medio ambiente de manera continua buscando estímulos que señalan peligro. El miedo está controlado por un microcircuito de dos poblaciones antagonistas de neuronas en la amígdala que actúan como un columpio. Estas dos poblaciones de neuronas, prosigue, se inhiben entre ellas. Es decir, solo una de las dos poblaciones puede estar activa a un tiempo, como si estuvieran en uno de los dos extremos de un balancín, alternando entre dos estados. El conocimiento de cómo funciona el mecanismo interno de la amígdala puede ayudar a desarrollar tratamientos para controlar las fobias y la ansiedad. La amígdala, un órgano antiguo y vital. La existencia de esta pequeña almendra en el cerebro se remonta al pasado más remoto de los mamíferos y ha tenido un papel vital en la evolución. El miedo es el estado más intenso en el que pueden entrar en tu mente y tu cuerpo. Solo tienes una meta: tu supervivencia. La amígdala empieza a estar desarrollada en los mamíferos hace unos 220 millones de años. Es la estructura más crítica de las implicadas en las emociones, activa los miedos más primitivos, pero siempre de forma muy interactiva con el resto del cerebro. Los experimentos con ratones en el laboratorio demuestran el papel esencial de la amígdala en las emociones primarias. Un estímulo en la zona puede desatar el pánico y la ansiedad, y se trabaja con sustancias que bloquean estas señales y eliminar el pánico. Para todos los mamíferos, la amígdala todavía coordina de forma principal las respuestas primarias y básicas al miedo ante un peligro. Pero en el caso humano el miedo creció dentro de un panorama de emociones más impactantes del desarrollo de una corteza cerebral cada vez más compleja, con lo que terminó regulando e interactuando con otros impulsos y emociones. La amígdala siempre actúa de forma interactiva con el resto del cerebro. De hecho, la importancia de la corteza prefrontal, hay que tener en cuenta el papel de la corteza prefrontal ventral, zona situada justo encima de los ojos. Tiene algunas de las características más complejas de nuestra mente y tiene un papel muy importante en el miedo, junto con el hipocampo y otros componentes del sistema límbico. La corteza tiene un papel más importante que el de la amígdala. En humanos se ha demostrado que, aunque se estirpe la amígdala o se lesione, sigue respuesta teniendo miedo que se activa en la corteza prefrontal. Experimentos realizados con ratas deben de aplicarse con cautela a la hora de aplicarlos a los humanos. En nuestro caso, además de las neuronas inhibidoras, sería crucial el papel de la corteza prefrontal, que pone la situación en contexto y produce una respuesta menos automática y más elaborada al estímulo. Por decirlo de alguna manera, el miedo como construcción cultural. Catherine Lutz ha estudiado la adquisición cultural del miedo. De acuerdo a sus averiguaciones, la comunidad Ifaluc considera positiva la cobardía, y para ellos es bueno confesar el miedo, pues es prueba de la persona es inofensiva y temerosa de las leyes del grupo. La sociedad colabora con el miedo, al ampliar la información alarmista de los medios de comunicación. Joanna Bourke, autora de Fear, A Cultural History, el miedo, una historia cultural, revela que el miedo es un sentimiento colectivo e individual que cambia con las épocas y los contextos históricos. Durante el siglo XIX,
Los temores relacionados con la muerte inminente estaban relacionados con los miedos acerca de cualquier tipo de vida después de la muerte, así como relacionados con la inquietud sobre el diagnóstico correcto del fallo, evitar un entierro prematuro. En nuestro tiempo, por el contrario, tendemos a preocuparnos mucho más sobre el hecho que nos obliguen a permanecer vivos más de lo debido, negando la oportunidad de morir con dignidad. Los médicos en vez de los clérigos presiden cada vez más sobre el terruño a la muerte. Los debates actuales sobre la eutanasia y la muerte asistida tienen relación con estos cambios. Joanna Borg, investigadora que sostiene que el principal transmisor actual del miedo son los medios de información de masas, pero en todo caso precisamente de la credulidad de la sociedad para que el pánico estalla. Tras estudiar los archivos históricos, la autora muestra cómo entre 1947 y 1954 se dio un pánico colectivo ante el abuso sexual de niños, pese a que los periódicos llevaban años publicando ese tipo de noticias. Otro caso es el pánico colectivo desatado por la retransmisión de La Guerra de los Mundos por Orson Welles en 1938, cuando una ficción radiada sobre un ataque extraterrestre a la Tierra desató la alarma entre los estadounidenses. 1. Miedo, ansiedad, angustia. El miedo es una emoción básica y necesaria que ha servido evolutivamente para garantizar la supervivencia de la persona en entornos potencialmente hostiles. Puede llevar a reacciones como alejarnos de todo aquello que pueda resultar peligroso para nuestra integridad, quedarnos quietos hasta que la amenaza desaparezca o plantarle cara como último recurso cuando no queda otra alternativa. Esta función adaptativa posee un valor innegable para las distintas especies. El término ansiedad proviene del latín ansietas, refiriendo un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. La ansiedad es parte de la existencia humana, todas las personas la sienten en un grado moderado, siendo una respuesta adaptativa. Se le reconoce como una de las sensaciones más frecuentes del ser humano, y se muestra como una emoción complicada y displacentera que se manifiesta mediante una tensión emocional acompañada de un correlato somático. Por lo común, el término ansiedad alude a la combinación de distintas manifestaciones físicas y mentales, a menudo implicando alerta y activación, que no son atribuibles a peligros reales, la cual se manifiesta en forma de crisis, pudiendo llegar al pánico, o bien como un estado persistente y difuso. Sierra, Ortega y Zubeydat, 2003. También se habla de ansiedad como rasgo de personalidad neurótica, como tendencia recurrente a percibir y reaccionar ansiosamente, o como estado más situacional, transitorio y variable. La característica más definitoria de la ansiedad es su carácter anticipatorio, su capacidad de prever o señalar un peligro o amenaza para el individuo, lo que se completa con su función activadora y facilitadora de la capacidad de respuesta del individuo, resultando en un mecanismo biológico adaptativo de protección y preservación ante posibles daños. No obstante, si la ansiedad supera la normalidad en cuanto a intensidad, frecuencia o duración, o bien se activa con estímulos no amenazantes para el organismo, provoca manifestaciones patológicas, tanto a nivel emocional como funcional. Otros términos relacionados son la angustia y el pánico, que se suelen asimilar sobre todo cuando se habla de crisis de angustia o ataque de pánico, resultante de la activación de miedo, a veces extremo, a morir, a perder el control o la cordura, desconexión de sí o de la realidad. Se acompaña de repercusiones orgánicas llamativas, temblores, ahogo, náuseas, molestias torácicas, palpitaciones y aceleración cardíaca, paralización, sudoración, mareos o desmayo. En condiciones menos críticas o agudas es un sentimiento vinculado a situaciones de desesperación, donde la característica principal es la pérdida de la capacidad de actuar voluntaria y libremente, de dirigir sus propios actos. La indefensión aprendida y sus consecuencias. Descubierta por Seligman,
Inicialmente, en animales, la indefensión aprendida se muestra como incapacidad para reaccionar tras haber sido sometido a castigo o estimulación aversiva, sumiéndose en una actitud de resignación, miedo y ansiedad, aun cuando cambien las condiciones y posibilidades de escapar o evitarlos. En seres humanos se ha reconocido también ese patrón de comportamiento característico de personas sumidas en un estado de impotencia y depresión tras haber estado expuestas a castigos o daños aparentemente aleatorios e inevitables, habiendo tratado de escapar mediante acciones no exitosas. Su permanencia en el tiempo se evidencia como conducta disfuncional que, a menudo requiere ayuda profesional y que suele mostrarse como una creencia limitante que lastra el desarrollo personal y la autoestima. La indefensión aprendida suele estar muy presente en personas socializadas en sistemas sociales con un régimen muy autoritario que se distingue por el castigo y las bajas recompensas. Si en casa o en la escuela o si se ha sido víctima de actos de violencia física o psicológica durante la infancia, es más probable que en la etapa adulta no se defienda ante las dificultades o agresiones y solo sepa protegerse desde la depresión y la desesperanza. O como está pasando hoy en día, un bombardeo de noticias e informaciones falsas con el único fin de aterrorizar a la población y conseguir su sumisión total y absoluta. ¿Por qué tenemos miedo? Básicamente, la principal función del miedo es avisarnos de un peligro para poder ponernos a salvo. El miedo nos permite ser conscientes de que existe un riesgo. Su mecanismo de base es bastante sencillo. Nuestros sentidos captan diferentes señales del medio y estas son procesadas, fundamentalmente, por el sistema límbico. Si éste considera que existe un peligro potencial, desencadena una serie de reacciones fisiológicas que nos permitirán actuar en consecuencia y en cuestión de pocos segundos. En este punto nuestro metabolismo se acelera y aumenta la presión arterial, la adrenalina y los niveles de glucosa en sangre. Nuestra respiración se hace más rápida, los músculos se tensan, las pupilas se dilatan y se detienen todas las funciones corporales que no son necesarias. En algunos casos, el miedo se puede transformar en pánico, un estado que genera una intensa ansiedad en la persona, y como ya hemos dicho antes, el sufrir un ataque de pánico puede desembocar en un trastorno de pánico, cuando después de uno de estos episodios la persona desarrolla miedo a volver a sufrir una crisis de angustia, y los ataques de pánico se repiten de forma frecuente. En todo este proceso la dopamina desempeña un papel fundamental. Se ha descubierto que cuando existe poca dopamina en algunas áreas del cerebro, se provoca una transformación o incluso se interrumpe por completo la comunicación que normalmente tiene lugar entre las neuronas. Al contrario, cuando hay una elevada concentración de dopamina en la amígdala, reaccionamos con más miedo y estrés. También se conoce que el miedo está íntimamente vinculado a las conexiones nerviosas que discurren entre la amígdala y el cíngulo anterior. La amígdala es la principal responsable de revisar toda la información proveniente del medio en la búsqueda de algún peligro, mientras que el cíngulo anterior estaría vinculado a un procesamiento más racional de esas emociones, por lo que actuaría como un filtro que modela nuestra respuesta de miedo. Cuando la comunicación entre ambas regiones resulta afectada, las personas sienten más temor y responden de manera exagerada ante los estímulos del medio. Esos cambios en el funcionamiento cerebral podrían explicar por qué algunas personas son más propensas a tener miedo que otras, aunque también entran en juego otros factores, como la seguridad en sí mismo, la educación recibida, las experiencias vividas e incluso la cultura, ya que se ha apreciado que existen sociedades que comparten un mayor número de miedos mientras que otras, como los Ifaluk de Pacífico Norte, comprenden el miedo como algo positivo. Cuando el miedo nos limita. A lo largo de nuestra vida enfrentamos diferentes situaciones cargadas de incertidumbre que nos provocan miedo. Así vamos desarrollando miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a las pérdidas, miedo a la muerte y, sobre todo, a los grandes cambios.
Estos temores se convierten en una barrera que nos impide vivir plenamente. De hecho, el miedo nos obliga a mantenernos en nuestra zona de confort y no nos permite avanzar y desarrollarnos, limita nuestras metas y nuestras acciones, nos mantiene bloqueados. Por supuesto, este tipo de miedo actúa de manera más subrepticia, generando dudas, a veces obsesivas, haciendo que nos centremos en los aspectos negativos de nuestro desempeño o afectando a nuestra autoestima. De esta forma, el miedo nos paraliza al sabotearnos y convertirnos en personas inseguras que abandonan sus proyectos mucho antes de comenzarlos. En estos casos el miedo deja de ser un mecanismo de alerta ante los posibles peligros para transformarse en una actitud ante la vida que sesga nuestro crecimiento. ¿Cómo superar el miedo? Aunque no podemos, ni debemos, eliminar el miedo de nuestra vida, sí podemos aprender a convivir con el miedo, a manejarlo y a evitar que bloquee nuestra vida o nos paralice. Existen diferentes estrategias para superar el miedo. Veamos las principales. Cuando se trata de un temor irracional, el primer paso consiste en comprender que tu reacción es completamente desproporcionada y que no existe una base lógica para ese miedo. En este sentido, la terapia cognitivo-conductual es muy útil. También es importante que, en vez de luchar contra el miedo, aprendas a aceptarlo. Tus temores son una reacción ante algo que crees amenazante y es normal que te sientas asustado. Mientras más intentes combatir este sentimiento, más fuerte será. Superar el miedo implica conocer exactamente qué te causa temor y ser consciente de tus reacciones emocionales y fisiológicas. Una herramienta muy útil en este sentido es el mindfulness. El siguiente paso consiste en no dejar que el miedo te paralice, enfrentarte a él. Hay un antiguo proverbio que dice, el miedo llamó a mi puerta y cuando abrí ya no había nadie. Sigue adelante a pesar del miedo, mira al futuro y busca nuevas estrategias o alternativas diferentes que te permitan alcanzar el objetivo que te has propuesto. Desarrolla la confianza en tus capacidades y date cuenta de que el peor escenario posible, a menudo no es tan espantoso como lo imaginas. Practica hipnosis o autohipnosis. Cuando el miedo tiene su origen en el inconsciente, la hipnosis es una herramienta de elección, ya que nos permite descubrir la causa del miedo y resolverla. Por supuesto, cuando el miedo es demasiado grande o se convierte en una fobia, es necesario pedir ayuda psicológica especializada. Admítelo, debes reconocer tus miedos. Sabes que existen, así que acepta que los padeces. La clave es actuar para comenzar a construir tu confianza. Investiga el origen. Es muy probable que sientas vergüenza por tus miedos, que te sientas culpable o trates de castigarte por ser tu propio saboteador. No te preocupes, es normal. Lo importante es identificar su raíz y estar determinados a luchar contra ellos, con paciencia y con ayuda, de ser necesario. Evita avergonzarte, no hay nada malo en tener miedo, no es para tanto. Este sentimiento forma parte de ti, pero no debes permitir que te controle. Cuestiónate, lo mejor que te puedes preguntar es, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Tienes miedo de probar una nueva carrera? ¿Qué pasaría si cambias de trabajo? Piensa que no pasa nada, ni el mundo se acaba, por tratar de probar algo distinto. Atrévete, el truco para combatir tus miedos es sencillamente lanzarte a hacer las cosas. La cantidad de oportunidades que pierdes por sucumbir a ellos son muchas. Para afrontarlos hay que practicar, es decir, intentar hasta que funcione. Si quieres cambiar de carrera, investiga qué habilidades y hábitos vitales que sean necesarios, haz un plan e impleméntalo. Vive el momento, casi todos los miedos están proyectados hacia el futuro. Nos preocupan las cosas que pueden pasar. Mejor decidir no pensar en el futuro o en el pasado porque solamente existe el ahora. Intenta hacer algo en el presente para conseguir tu vida de sueño, no pienses en posibles escenarios de fracaso.
Mantén una actitud y pensamientos positivos, así tendrás una mejor calidad de vida y gozarás tus éxitos. Recuerda siempre que los miedos pueden superarse. Vencer el miedo es algo importante para el éxito profesional, para tomar decisiones personales y para la salud. Pero es posible vencerlo sin irse a los extremos. En mi caso, he vencido el miedo varias veces con una visión más amplia del amor divino, que lo abarca todo y a todos en paz y armonía. Cuando se entiende más de ese amor divino que sana, protege y ama incondicionalmente, uno se siente tranquilo, y esa tranquilidad hace que uno tenga un pensamiento mucho más equilibrado. En términos de la relación entre el miedo y la salud, me gusta lo que dice la metafísica cristiana Mary Baker Eddy, al afirmar que el temor es la fuente de la enfermedad y dominas el temor por medio de la mente divina, por lo tanto, es a través de la mente divina que vences la enfermedad. He visto la veracidad de esa afirmación en algunas personas y en mí misma. Recuerdo una vez que me desperté por la madrugada temblando mucho. Primero pensé que se debía simplemente al frío, pero como no pasaba, me levanté y al prender la luz y mirarme al espejo, además del temblor, vi que uno de mis ojos estaba muy rojo. Fue entonces que volví a la cama y empecé a orar, o sea, con mucha tranquilidad empecé a sentir más profundamente la presencia sanadora del amor divino, a confiar sin dudar en lo que es bueno y armonioso, y a reconocer que lo natural es vivir en paz y con buena salud. Y eso es posible cuando uno se siente conectado a la mente divina. El temor desapareció, y también los síntomas. Me volví a dormir, y cuando me desperté por la mañana, ya no temblaba, mi ojo ya no estaba tan rojo, y al fin del día estaba totalmente normal. Seguramente cada uno puede encontrar su manera de vencer el miedo con relación a todos los aspectos de la vida. Cuando lo hacemos, descubrimos lo mejor de nosotros, quienes somos verdaderamente inseparables del amor divino, y así podemos vivir con tranquilidad, con equilibrio y con buena salud.